bendiga, que el Señor le bendiga, hermanos. Hoy me ha correspondido dar un tema relacionado con perfeccionando a los santos. Y voy a basar esta clase vamos a basar espérenme un poquitito, en un texto bíblico. Para el que tenga la Biblia ahí en su mano, por favor, que la pueda abrir. Está en Efesios, el capítulo 4, del versículo 11 en adelante. ¿Amén? ¿Amén? Amén. 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 Vamos a leerlo y luego vamos a ir desmenuzando, ¿cierto?, lo que el Señor tiene que decirnos a través de esta palabra. Amén. El capítulo 4, el título que tiene puesto en nuestra Biblia, lo tiene como puesto así: la unidad del Espíritu. ¿Ya? Aquí nos habla de la unidad del Espíritu. Y el versículo 11, bueno, desde el 4, desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante, está hablando, ¿cierto? Pablo está hablando de que él es preso en el Señor, que él se considera un esclavo, ¿cierto?, del Señor, y nos ruega a nosotros que nosotros andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Él nos llamó, ¿cierto?, a ser parte de su iglesia, a ser parte de su cuerpo. Dice que debemos comportarnos con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos aconseja que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que somos un solo cuerpo, que tenemos el mismo Espíritu, que fuimos llamados a una misma esperanza, ¿cierto? Que tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice, ¿cierto? Pero a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí en pantalla, ¿cierto?, y a cada uno de los que conforman la iglesia de Dios, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Así dice su palabra, que a cada uno nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice el versículo 8, dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, y este es el versículo que les dije que tuvieran abierto de aquí en adelante, él mismo, o sea, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó el Señor Jesús a todas estas personas o todos estos dones que entregó? Él los entregó a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿A quién quiere perfeccionar el Señor? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo lo que hemos sido apartados del mundo, ¿cierto?, para formar parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. O sea, que todos los que están en la iglesia, los que hemos creído en el Señor, debemos ser perfeccionados. Amén. Veamos. Dice, perfeccionado ¿hasta qué punto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que lograr esa perfección? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, para ir edificándose en amor. Veamos, ¿qué dice primero el Señor en su palabra? Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dicen que Él mismo, dice el texto aquí. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Esto significa que fue Jesús quien estableció estos cargos. Fue Él quien dio estos dones. No son obra de nosotros, de ninguno de nosotros. No es que el pastor me diga, hermana, usted va a ser maestra, usted va a ser aquí evangelista, usted va a ser profeta, usted va a ser... No, es Dios quien repartió los dones. Amén. Jesús mismo. Así que son obra y designado por Jesús, no por hombres, ¿ya? Una consulta. Sí, sí, hermana. ¿El profeta es para que te entregue un mensaje a la iglesia y puede ser también a alguien en particular? Vamos a ver lo que aprendimos de este texto, ¿ya? Y después nos vamos a complementar con lo que nos pueda aportar el hermano Luis y lo que nos pueda aportar la hermana Sarita y quienes tienen más conocimiento que nosotros, hermana Luisa, ¿ya? Yo me voy a referir a los profetas con lo que aprendí de este texto. ¿Amén? Amén. Miren, los apóstoles, ¿quiénes eran? Los apóstoles son embajadores especiales de la obra de Dios. Ellos fueron utilizados en aquel tiempo para proveer un fundamento, ¿cierto? Preservado en el Nuevo Testamento, como está escrito en Efesios 2, el versículo 20. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 20? Por eso le digo que me voy a referir a los apóstoles y profetas como aquí lo hemos aprendido en este texto. El 2, versículo 20 dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿ya? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la piedra angular? Es la primera piedra que se coloca cuando recién se está haciendo el edificio. ¿Cuál fue esta piedra angular? Fue Jesucristo. ¿Quiénes hablaron? ¿Quiénes fueron llamados a conocer, a estar, para poder, ¿cierto?, después traernos el mensaje a nosotros? Dios mismo lo escogió, Jesús mismo lo escogió, y fueron los apóstoles en ese tiempo, ¿ya? Ellos pusieron, empezaron a edificar este edificio, siendo la piedra angular de este edificio Jesucristo. Y los profetas, hermana Luisa, fueron hombres inspirados que reciben palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes. Y los profetas específicamente funcionaron en el Antiguo Testamento, porque la profecía era dada para los hombres para traerlos de nuevo, es cierto, en la mayoría de los profetas, traer de nuevo al pueblo de Dios, de regreso a Dios. Se le entregaba una palabra cuando ellos estaban en desobediencia muchas veces para instarlos a serles fieles a Dios, que no se apartaran de Dios, ¿ya? Y todas las profecías que fueron entregadas en el Antiguo Testamento en Cristo se cumplieron todas. ¿Podría apoyarme Luchito y hermana Sarita si hay profetas de nuestro tiempo que entreguen palabra inspirada, ¿cierto? Recibir palabra directa de Dios para transmitirla a alguna persona en particular o a la iglesia? ¿Existen hoy en día? Por lo que yo entiendo, hermana Ivonne, el profeta es el que habla de parte de Dios, o en este caso viene del que habla de parte de otro.
profeta habla de parte de Dios. Cada vez que nosotros anunciamos el mensaje, hablamos la palabra, estamos hablando de parte de Dios. De cierta forma, también somos profetas. El problema que tenemos acá es con lo adivino, que nosotros confundimos el profeta con el adivino. Y no hay adivino, y no hay nuevas revelaciones de parte de Dios. Yo sí creo que hoy día alguien puede hablar de parte de Dios, que Dios te dé un sueño, te diga algo para... Sí. Sí, así como dice el hermano Luis, tiende a confundirse, ¿cierto? La profecía con agorero, ¿cierto? Con gente con pitonizos, qué sé yo, con gente que habla del futuro, pero sin tener como base la palabra de Dios, ¿ya? Cualquiera de nosotros que reciba alguna palabra, si no está de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces no tiene nada que ver con que viene de parte de Dios. Amén. Porque como dice el hermano Luis, ya todas las profecías fueron entregadas. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías entregadas por Dios. Amén. En Cristo se dijo todo. Hermana Sarita, por favor. Bueno, igualmente como dice nuestro hermano Luis, agregando que esta es la palabra profética, porque aquí están todas las profecías de lo que ha acontecido y de lo que ha de acontecer. Ya está profetizado. A veces el ser humano hace un mal uso de ello y puede soñar de pronto y va dando palabra profética, pero si no está basada en la palabra de Dios, que es la profeta mayor, de esas profecías tenemos que tener mucho cuidado. Tal como dice usted, algunos son agoreros y algunos incluso tienen visiones. Pero vayamos a ver. Amén. Se le cerró el micrófono. De Dios. La Biblia dice también que si el profeta da una profecía y esta no se cumple, tal profeta es falso. También dice que debemos de probar los espíritus si son de Dios. Así que eso es. Amén. Muchas gracias. Hermana Luisa, ¿quedó claro? Sí, yo lo tengo claro. Lo que pasa es que estuvimos con unos amigos ayer y estuvieron hablando en relación a la profecía y me quedó dando vuelta un versículo que dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Esto está en 1 Corintios 14. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En ese sentido, hermana Luisa, tiene que ver con el que habla palabra de Dios. Con el que habla la palabra de Dios. Todos deberíamos procurar, ¿cierto? Siempre estar hablando la palabra de Dios, entregando la palabra de Dios al pueblo, a las personas, para que nosotros nos edifiquemos. ¿Ya? Más que hablar en lengua que nadie nos entiende, hablar la palabra directamente recibida, como dice la hermana Sarita y la mostró ahí, recibida de parte de Dios. ¿Amén? ¿Amén, hermana Luisa? Amén. 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 Entonces, miren, evangelistas, ¿quiénes eran? Y hoy existen evangelistas, ¿cierto? No así como los apóstoles que pusieron el fundamento, ¿cierto?, de nuestra fe. Evangelistas hoy en día son todos aquellos a los que se les dio el don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Todos debiéramos ser evangelistas. Todos debiéramos de estar siempre compartiendo las buenas nuevas de salvación. Hermano, siempre hay gente que se acerca a uno queriéndole hablar de la palabra del Señor. A veces muchos cristianos, nosotros mismos a veces hemos cometido el error, y en vez de dar buenas noticias, comenzamos a hablar de todo lo malo que está pasando en el mundo. Y lo que hacemos es cargar a la gente con los problemas, con tanta tragedia que está sucediendo, sin entregar palabra de esperanza. Nosotros nos fuimos llamados a ser los noticieros,
No fuimos llamados a ser noticieros que están constantemente entregando malas noticias. ¿A qué fuimos llamados? A entregar buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Cierto que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos. Y esa es la noticia que tenemos que entregarle a todos los demás. ¿Ya? Para eso Dios quiere perfeccionarnos, hermanos, para que podamos cumplir la labor que Él ha dado a cada uno de nosotros. No es por casualidad que usted esté en la iglesia. No es por casualidad que usted comenzó a formar parte del cuerpo de Cristo. Dios tiene propósito con cada una de nuestras vidas. No es por nada, hermana, que usted está aprendiendo, educándose, recibiendo palabra del Señor y compartiendo con hijos de Dios, ¿ya? Es para que podamos ir creciendo y perfeccionándonos en las cosas del Señor para poder cumplir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No fuimos llamados a hacer nada, ¿ya? Haz todo, haz nada, hay un réclame que hay por ahí. Nosotros no fuimos llamados a hacer nada. Fuimos todos llamados a hacer algo para el crecimiento de la iglesia, ¿ya? Pastores y maestros, bueno, quienes en primer lugar pastorean el rebaño de Dios a través de enseñar la palabra de Dios. El enseñar es una parte esencial del ministerio para el crecimiento de la iglesia. Amén. Hermanos, si no aprendemos, si no llenamos nuestro corazón de la palabra del Señor, ¿qué vamos a entregar? Lo que aprendimos en la novela, lo que aprendimos en otro libro, lo que aprendimos en las noticias, lo que aprendimos en cualquier cosa, menos con lo que debiéramos de ser, de estar llenando nuestro corazón. De lo que abunda en tu corazón, dice, habla nuestra boca. Si nosotros llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, de eso vamos a hablar también. Así que podríamos decir, hermana Sarita, hermano Luis y los que están aquí presentes, que así como todos hemos sido llamados a ser evangelistas, aunque hay algunos que ¿cómo se diría? Se perfeccionan en esto, se preparan para esto, para ir de nación en nación, de pueblo en pueblo, entregando el mensaje de salvación. Nosotros también debemos entregarlo en el lugar donde estamos, ¿ya? Nuestro trabajo, en el colegio, con nuestros vecinos, en fin. Y también, en parte, a ser pastores y maestros. Pastores, ¿en qué sentido? Preocuparnos de aquel al que alguna vez le entregamos la palabra del Señor. No vamos a ser como, perdonen que lo compare, como las madres abortivas, que le hablamos del Señor a algunas personas y después que estos creen y aceptan al Señor en su corazón, los dejamos abandonados. No podemos ser así. Debemos pastorear de alguna forma a las personas a las que le hablamos del mensaje de Jesucristo para que ellos también puedan crecer y formar parte de este cuerpo. Amén. Y maestro, para eso aprendemos, para que de lo que yo aprendo también pueda enseñar. Dice el Señor que cuando nosotros nos llenamos de su palabra, ríos de agua viva, ¿cierto? Corren de nuestro interior. Esa agua fresca que sale de nuestro interior es la palabra del Señor que está en nuestros corazones. Bueno, aprendimos entonces que todos estos dones, el don que entregó el Señor de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastores y maestros, todo esto fueron dados bajo la discreción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo. Amén. Él es quien los entrega y es para el crecimiento de la iglesia. Él mismo dado, donado, entregado, ofrecido, transmitido, ¿cierto? Póngale usted el sinónimo que quiera. Él nos ha dado estos dones, ¿cierto? O constituido a unos o a otros como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Todos estos tipos de servicios operan dentro de la iglesia. Para colocar el fundamento que trajeron los apóstoles y los profetas, ¿ya? Para llevar el evangelio a muchos pueblos, para guiar, para cuidar, para alimentar, o como diríamos nosotros, para pastorear la iglesia de Dios, la grey del Señor, ¿ya? Para enseñarles, para exhortarles, para mostrarles la verdad, ¿cierto? Para eso fuimos llamados, cada uno de nosotros, hermanos, ¿ya? Debemos procurar prepararnos para crecer, ¿cierto?
y también poder ayudar al cuerpo de Cristo en su crecimiento. Yo me imagino, hermano, el cuerpo suyo, mírese su cuerpo, mírese sus manos, ¿cierto? Son perfectas, ideales para mi nariz perfecta, mis orejitas perfectas. ¿Se imagina no hubiese crecido más una oreja que la otra? ¿Se imagina tuviera el dedo, no sé, pues el meñique largo, siendo, no sé, vendría a ser como tosco, algo feo? La iglesia debe procurar, así como el cuerpo nuestro, ¿cierto? Que se ayuda, la coyuntura, los tuétanos, los huesitos, todo crece homogéneamente. La iglesia también debe procurar que todos sus miembros crezcan, ¿cierto? De igual forma. ¿Amén? Amén. Debemos procurar eso, hermanos. Sigamos. ¿Para qué Dios dio estos dones, cierto? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Lo vuelvo a preguntar y lo vuelvo a repetir para que nos quede en la cabeza. De cierto digo, decía Jesús, y nos repetía una y otra vez para que no se nos olvidara. ¿Para qué Dios puso el fundamento de los apóstoles, los profetas, cierto, los evangelistas, los pastores, los maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Hermanos, todos fuimos llamados a trabajar. El que nos sirve para servir, nos sirve. Amén. Amén. Miren, perfeccionar también tiene la idea de poner derecho a algo, ¿ya? Hacer que los santos alcancen su madurez. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, como dice la palabra, preparados siempre para toda buena obra, ¿cierto? El propósito primordial de la iglesia no es el convertir a los pecadores. Miren, hermanos, el propósito de la iglesia no es convertir a los pecadores al cristianismo, sino perfeccionar, completar y madurar a los santos para el ministerio y edificación del cuerpo. Esa es la función de la iglesia, el propósito de la iglesia. Usted no va a crecer solo en su casa, hermano. Si le gusta quedarse en su casa y no venir al templo y no congregarse, eso no lo va a hacer crecer. Porque en la iglesia, para la iglesia fueron dados los dones que nos permiten a nosotros, ¿cierto?, ir creciendo. ¿Amén? Amén, amén. Bueno, el propósito de estos dones de liderazgo es bastante claro, ¿cierto? Para que los santos, o sea, el pueblo de Dios, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, que sean perfeccionados para servir y para que puedan servir bien, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, expandido y fortalecido, para equipar, para capacitar, para preparar y entrenar a la iglesia, entrenar a su pueblo para servir. No tiene otro propósito más que el de servir. Así que si a usted le gusta ser servido, hermano, no, fuimos llamados a servir, no a ser servidos. ¿Amén? ¿Se entiende, cierto, chicos? Miren que me apasiona y a veces me apresuro con decir las cosas. Amén. Entonces, estamos siendo preparados en la iglesia, ¿cierto? Para servir, no para ocupar una posición, no para vanagloria, no para creerme mejor que otros. El Señor nos da los dones para que nosotros nos creamos mejores que otros, porque cada uno de nosotros cumple una función. Y yo necesito de ti, hermano. Yo necesito de mi hermana Magdalena, necesito de mi hermana Luisa, necesito de la hermana Sarita, necesito del hermano Luis, necesito de Dani, necesito de la hermana Aminta, necesito de cada uno de los que estamos aquí, de la hermana Josefina, para crecer. ¿Amén? Amén. Cuando yo encuentro a alguien que es más... Amén. Cuando yo encuentro a alguien que es más amable que yo le digo, me tengo que juntar contigo para que se me pegue. Y así tiene que ser, hermano. Tenemos que juntarnos entre nosotros para crecer. Amén. Así que no es para vanagloria, sino que es para servir. Amén. Si no sirve, no es un verdadero ministerio. Y si está esperando ser servido, cuidado, hermano. ¿Ya? Así que el Señor dice
que estos dones fueron dados para que seamos confirmados y edificados en la fe y podamos dar gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Sigamos. Miren, ¿cuál es la meta de la obra de Dios? Por medio, ¿cierto?, de estos dones que Él dio, de estos liderazgos que dio a la iglesia. ¿Y cuál es la meta para que sus santos sean perfeccionados? Miren lo que dice el versículo 13 de Efesios 4. Dice el Señor en su palabra que Él desea que crezcamos, que seamos perfeccionados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, ¿cierto?, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según, miren, la actividad propia de cada miembro. Amén. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No todos vamos a ser guardatemplo. No todos vamos a ser personas que hagan el aseo. No todos vamos a ser personas que estén en la cocina. No todos vamos a ser maestros. No todos vamos a ser evangelistas. No todos vamos a ser pastores. Cada uno de nosotros tiene su propia actividad. Amén. Amén. Sigamos. Miren, ¿qué quiere decir que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe? Bueno, esta es la primera meta de la obra de Dios a través de los dones o cargos, puse acá, que Él da y del perfeccionamiento de los santos. Esto es consistente con el propósito final de Dios que está en Efesios capítulo 1, lo vamos a ver. El versículo 10 dice así. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito final de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el propósito final de Dios, reunir todo en Jesucristo. Y del misterio de Dios revelado por medio de Pablo, en Efesios 3, versículo 6. ¿Cuál es este misterio revelado de Dios, cierto? A través de Pablo dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Todos formamos un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Somos coherederos, ¿ya? Dios quiere en su propósito final reunir en Cristo todas las cosas. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los dones fueron dados por Dios, funcionan correctamente y los santos son perfeccionados apropiadamente. Entonces hay una mayor madurez e intimidad en nuestra experiencia con Dios. Amén. Cuando nosotros somos capaces de cumplir y de activar el don que el Señor nos ha dado. Amén. Hermano, si no sabes para qué sirves en la iglesia, ten más intimidad con Dios, lee más su palabra, participa en la congregación y te vas a dar cuenta de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Amén. Y de cómo nosotros podemos trabajar en función del crecimiento de la iglesia. Amén. Amén. Bueno, al decir de una manera clara que esta es una unidad de la fe, así dice la palabra, no significa, hermanos, que vamos a ser como una institución donde todos vamos a ser uno solo. Si, no se refiere a que todas las iglesias vayan a ser una sola, sino que se refiere a que estamos unidos en la misma fe, que tenemos un mismo espíritu y que tenemos un mismo Padre, un mismo Señor. A eso se refiere ya, que tenemos una unidad espiritual alrededor de la fe común que tenemos. Amén. No es que vaya a ser una pura institución, una pura organización, no esta unidad en que todos los evangélicos por fin se unan y sean uno solo. No, quiere decir que
es una unidad espiritual, que tenemos la misma fe. Amén. Bueno, y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los dones, ¿cierto?, son dados por Dios, funcionan correctamente, y los santos son perfeccionados apropiadamente para que obtengan madurez e intimidad, ¿cierto?, con nuestro Señor. Miren, el Señor quiere que lleguemos a la altura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al pasar los años, hermanos, no solamente debemos envejecer en Jesús, ¿ya? No se refiere a eso, a llegar a esa altura, sino que se refiere que debemos madurar más en Él, también como individuos y como cuerpo, ¿ya? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El prepararse y cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo resulta en estabilidad, estando firmemente plantados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es este fundamento? Efesios 2:20 dice que el fundamento es que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Veamos. Sigamos avanzando. Cuando dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, eso quiere decir, no sé, ustedes pueden pensar a lo mejor en un mar tempestuoso, cuando hubieron las marejadas, ¿cierto? Acá, las olas eran llevadas de un lugar a otro. Dios no quiere que seamos como las olas que son llevadas de un lugar a otro. Él quiere que estemos plantados, ¿cierto?, en el fundamento de la fe que es en Cristo Jesús, en su evangelio, ¿ya? Que nos movamos, hermano, no siempre quiere decir que estemos creciendo, ¿ya? Que seamos personas que se mueven de un lugar a otro, no siempre quiere decir que estemos creciendo. Estar creciendo quiere decir que estamos teniendo intimidad con Dios, que estamos cumpliendo nuestra función en Cristo, que estamos adquiriendo madurez a través de escudriñar su palabra, de entender su palabra y de poder entregar, ¿cierto?, aquello que recibimos. ¿Ya? No es que si hacemos esto, hacemos todo otro, ya ahí somos maduros, que participo ahí en teatro, participo en la música, participo en la escuela dominical, eso no es obtener madurez. Obtener madurez es llegar a tener intimidad con nuestro Dios. Amén. Y cumplir y llevar a cabo, ¿cierto?, los dones que Él nos dio. Miren, destaqué por estratagema de hombre en el texto, ¿cierto? ¿Qué significaba estratagema de hombre? Que somos llevados por estratagemas de hombre, dice niños fluctuantes, que son llevados, que son engañados, que van tras modas espirituales que hacen que uno se pierda. ¿Qué significa estratagema? Lo quise buscar, y una palabra complicada que aparece en la Biblia dice que es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. En la Biblia se refiere a los engaños tramados por los hombres infieles o por Satanás para confundir el corazón de los hombres y su fe en Dios. Dios quiere que nosotros seamos edificados sobre fundamentos sólidos y firmes, hermanos, para que evitemos ser llevados de un lugar a otro. ¿Ya? Uy, llegó un profeta allá, para allá vamos. Uy, llegó un evangelista acá, para allá vamos. Uy, allá están haciendo encuentro, para allá vamos. Ojo, hermano, si no estamos fundamentados bien en nuestra fe, en la palabra del Señor, vamos a ser como esos niños, ¿cierto? O como las olas que van de un lugar a otro, buscando, ¿cierto? Y siendo engañados por estratagema de hombres, que lo único que quieren, ¿cierto?, es satisfacer sus propios deseos egoístas, ¿ya? Así que ojo con eso. Ojo con eso. Vamos terminando el texto. Dice la palabra que debemos seguir la verdad en amor. Esto habla de cómo debemos relacionarnos el uno con el otro en la familia de Dios. Amén. Debemos relacionarnos siguiendo la verdad en amor, creciendo en todo aquel que es la cabeza. Esa es otra forma de madurez, escrita
que es crecer en Jesús. Él es la cabeza. Hermano, no somos nosotros los que debemos brillar. No podemos brillar independientemente. No soy yo la que me debo llevar todos los créditos. No soy yo la que debo ser alabada. Oh, qué bien lo hace la hermana Ivonne. Oh, qué bien lo hace la hermana Cecilia. Oh, la hermana Juanita. No, hermanos. No es para que brillamos nosotros. No podemos brillar independientemente de Jesús, sino que debemos crecer en Él. En Jesús. Es para su gloria que tú haces bien las cosas. Amén. Es para la gloria del Señor, no para tu propia gloria. Una iglesia que solamente está unida a sí misma, pero que no está unida a Cristo, dice Charles Spurgeon, no es una iglesia viva. Una iglesia que trabaja por sí, porque quiere, hagamos esto aquí y allá, tiene programas sin considerar a Cristo en todo lo que hace, no es una iglesia viva, ¿ya? Clark, que es otra persona importante, dice, crezcamos en todo aquel que es Jesucristo, ¿ya? Es cuando actuamos con amor y conforme a la verdad, entonces el cuerpo puede crecer, edificarse, pues el amor funciona como un soporte o ligamento que mantiene la unidad, comprendiendo y aprendiendo de la actividad propia de cada servicio, como miembros de un cuerpo en Cristo. Aprovechemos a cada miembro, hermano, a cada miembro del cuerpo para enriquecernos y llegar a un entendimiento más pleno y seguro de la verdad. Yo no puedo crecer sola. Lo necesito. Necesito de cada uno de ustedes. Cada uno de los que va a la iglesia necesita de nosotros, hermano. Un abrazo, una palabra de aliento, poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Y finalmente, como decía el texto, según la actividad propia de cada miembro, ¿ya? Según el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, hermanos, algunas personas piensan que la iglesia es como una pirámide, funciona así, y ponen al pastor como en la parte superior, ¿ya? Como que es, de ahí comienza hacia abajo la iglesia. Otros piensan que la iglesia es como un camión conducido por el pastor, quien lleva a sus pasajeros pasivos a donde ellos debieran ir. Pero Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo. Eso es lo que Dios quiere. Donde se da la actividad propia de cada miembro. No es solo el pastor el que debe trabajar, hermano. No es solo el pastor el que debe hacer las cosas. Nosotros también debemos de aportar aquello que Dios nos dio. Amén. Es mediante la edificación, la capacitación, el fortalecimiento, la restauración y el conocimiento que la iglesia puede ser edificada, consolidada y estar preparada, lista para servir, sin quejas ni reclamos, sin reclamar como, no, esto yo nomás lo hago, yo nomás tengo que hacer esto, yo nomás sirvo para esto, si no estoy yo las cosas no funcionan. No, hermano, no es así, no es así, ¿ya? Nadie es indispensable, aunque todos debiéramos de estar trabajando. ¿Amor? ¿Amén? Me refiero, cuando digo nadie es indispensable, me refiero es que si tú no estás para cumplir lo que el Señor te ha mandado a hacer, Dios pondrá otro. Dios pondrá otro. Tienes que estar. Eres necesario. Pero no eres, no sé cómo explicarlo. No sé si me logran entender. No es que sin ti las cosas no funcionen. Las cosas tienen que funcionar. Las cosas van a funcionar igual porque Dios lo que quiere es el crecimiento de su iglesia. Es para que nosotros no nos vanagloriemos, hermano. Somos necesarios, pero no eres, no sé cómo explicarlo, no quiero ofender a nadie. Indispensable. Claro, podría ser indispensable la palabra.
Dios nos necesita a todos y a todos nos ha dotado de dones para que nosotros podamos cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Pero si alguno de nosotros dice, si yo no estoy, las cosas no funcionan, no es así, hermano. Dios siempre va a hacer que su cuerpo funcione. Amén. Pero nosotros debemos de estar dispuestos a cumplir el papel, el rol que el Señor nos ha entregado en la iglesia a cada uno de nosotros. No estás por nada, hermana. Dios te trajo y te unió a su cuerpo porque alguna función debes cumplir. Coyuntura, articulación, oído, ¿cierto? Para hablar, para enseñar, para pensar, para orar, para interceder por otros. Dios tiene trabajo para todo aquel que llega a la iglesia. Amén. No hay cesantes en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén, ¿se entendió? Amén. 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 Bueno, hermano, es mediante la unidad de la fe y de la revelación del Hijo de Dios es que la iglesia puede ser perfeccionada para ser conformada a la plenitud de Cristo. Él es perfecto, solo Él es perfecto. Sin la unidad de la fe y del conocimiento revelado de Dios, la perfección es imposible y manifestarle es aún más difícil. La iglesia necesita siervos, necesita ministros, necesita que los hijos estén en unidad y con conocimiento de la verdad, con conocimiento de la verdad, hermanos, para perfeccionarnos en Cristo y así poder cumplir cada uno la misión que el Señor nos ha entregado. ¿Ya? Así que, hermanos, los cargos o los dones que Dios ha entregado a la iglesia no están para nada. Están para nuestro crecimiento, para que cada uno de nosotros seamos perfeccionados para cumplir el propósito, ¿cierto?, de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. No sé si tienen alguna pregunta o si quieren compartir algo. O si se entendió o no se entendió nada. Pueden decirme todo lo que quieran. Ustedes me van a ayudar a crecer. Si lo estoy haciendo mal y no me lo dicen, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a ser perfeccionada, hermano? ¿Ya? Amén, hermana Ivonne. Por mi ¿Se parte entendió me quedó todo? clarito. Amén. Amén, Bien, bueno. Todo amén, claro. hermana Ivonne. Todo está clarito. Amén. Entonces comprendió que usted no fue llamada para nada. Comprendió para servir en el cuerpo de Cristo. Eso es lo importante. Y que debemos perfeccionarnos. Amén. 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 Hermano Luis. Sí, yo quería decir que nosotros somos extremos siempre, porque la idea de Dios es que se edifique el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se va edificando con los nuevos y con los antiguos. Pero a veces nosotros nos dedicamos solo a los nuevos, o solo a evangelizar, y no mostramos los frutos del Espíritu, el fruto que es el amor, ¿cierto?, que es para todos. Debemos amar a todos, y tenemos que beneficiarnos de ese amor, que todos nos amemos, que todos tengamos gozo, paz, paciencia, y tenemos que disfrutar de la paciencia de cada uno de nosotros, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. En la medida que nosotros obedecemos al Señor, servimos al Señor, tenemos que ir disfrutando de estas cosas, porque a veces o las tiramos todas para afuera y para adentro, ¿cierto?, nada de esto, o a veces somos muy buenos para cuidarnos entre nosotros, y si llega alguien nuevo, tampoco lo apartamos. Entonces siempre estamos como en los extremos, pero que Dios nos ayude para mostrar este amor a todos. Amén. La hermana Minta escribió un comentario que dice: hermanos, hay un pastor que dice que habla con Dios y se llama Dionis de la Rosa. No sé si lo han escuchado. Yo no lo he escuchado, no lo conozco, pero hermana Aminta, para eso es necesario que nosotros leamos la Biblia, para corroborar si lo que dice ese pastor concuerda con la Biblia, entonces palabra de Dios. Y si no concuerda con lo que la Biblia dice, tenga mucho cuidado y no lo escuche más, ¿ya? No, Tiene que estar de acuerdo. concuerda con la Biblia, hermana Ivonne. Amén, amén.